en defensa de la fe. Con Beto Peñalosa. En este tema vamos a explorar las verdades y los misterios del Evangelio de San Juan, el cuarto y último de los evangelios canónicos. El Evangelio de Juan es diferente a los otros tres, llamados sinópticos, porque presenta a Jesús desde una perspectiva más teológica y espiritual. Juan nos revela la identidad divina de Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios que vino al mundo para dar testimonio de la luz, la vida y el amor. Juan nos invita a creer en Jesús y a recibir la gracia y la verdad que Él nos ofrece. Acompáñanos en este viaje fascinante por el Evangelio de Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Evangelio de San Juan comienza con un prólogo magnífico en el que se establece la existencia eterna de Jesús como la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Desde el principio, el autor resalta la importancia de la fe en Cristo como el camino hacia la vida eterna y como la fuente de luz que ilumina la oscuridad del mundo. El prólogo del Evangelio de San Juan muestra la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento al presentar a Jesús como el Verbo eterno de Dios, que estaba en el principio con Dios y que creó todas las cosas. Este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Así, Juan nos revela que Jesús es el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, pero que ahora se ha manifestado plenamente en la persona de su Hijo. Juan también cita al profeta Isaías para mostrar que Juan el Bautista fue enviado como precursor del Mesías, preparando el camino para su venida. Al leer el Evangelio de San Juan, debemos de pensar que este joven apóstol nos narra los sucesos vividos, con otro punto de vista, como el águila, cuando amplía su visión, desde un punto alto en el cielo. Es por ello que dentro de la iconografía católica, en el Tetramorfos de los Evangelistas, a Juan se le conoce como el águila. Conoceremos primero al evangelista, para poder después comprender mejor su evangelio. En este caso, te invito a aprender acerca del apóstol más joven de los 12 que Jesús llamó, el más amado, el que estuvo, al pie de la cruz, fue testigo presencial de la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y su fidelidad le hizo merecedor del cuidar y tomar por madre a María, llevándola luego a vivir con él a Efeso. En el tema anterior vimos que San Lucas entrevistó y hasta pintó a la Virgen María en un lienzo, porque quedó admirado cuando la conoció. San Juan no solo la conoció, sino vivió con ella, la cuidó, la honró y muchas de las cosas que tiene su evangelio están plasmadas de la presencia de María, como te lo voy a enseñar después. ¿Quién fue San Juan? San Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y el autor del cuarto evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Era judío de Galilea, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, con quien era pescador. Fue el único apóstol que no murió mártir. San Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Elegido para acompañar a Pedro a preparar la última cena, donde reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Estuvo al pie de la cruz con la Virgen María, a quien Jesús le confió como hijo y a quien él acogió como madre. Juan aparece por primera vez en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. En estos relatos, no se le menciona específicamente con su nombre, pero se le identifica como uno de los hijos de Zebedeo, hermano de Santiago. Juan es mencionado en varios pasajes bíblicos que relatan momentos importantes en la vida y el ministerio de Jesús. Por ejemplo, se le menciona como testigo de la transfiguración de Jesús en el monte, en Mt 17, y como uno de los discípulos que acompañaron a Jesús durante su agonía en Getsemaní. El nombre Juan, o Yohanan, en hebreo, significa hombre fiel a Dios. Apodado por Jesús como un hijo del trueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, Jesús les da a Juan y a su hermano Santiago el apodo de hijos del trueno debido a su temperamento enérgico y apasionado. Esta referencia revela algo de la personalidad de Juan y su ardiente devoción por Jesús. Veamos este otro pasaje, donde se identifica como el otro discípulo, cuando Jesús está caminando con Pedro, y Juan viene detrás.
Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: Él no morirá, sino: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. San Juan capítulo 21, versículos del 20 al 24. Juan fue con Andrés de los primeros entre los discípulos que tomaron contacto con Jesús. Con precisión encantadora, recordando, a pesar de los muchos años, hasta el instante del encuentro, nos ha legado Juan el relato de aquella primera entrevista. Al día siguiente, otra vez hallándose Juan con dos de sus discípulos, fijó la vista en Jesús que pasaba, y dijo: He aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Volteando Jesús a ellos y, viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Dijeron ellos: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives? Les dijo: Vengas y verán. Fueron, pues, y vieron dónde vivía, y permanecieron con él aquel día. Era como la hora 10. ¿La hora 10? ¿Qué es eso? La hora 10 serían las 4 de la tarde para nosotros. Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia la tumba. El otro discípulo corrió más rápido que Pedro, y llegó primero. Se inclinó para ver dentro de la tumba, y vio las vendas, pero no entró. Poco después llegó Simón Pedro, y entró en la tumba. San Juan capítulo 20, del 3 al 18. Juan, el más joven de los apóstoles, viene a ser el discípulo amado y correspondería con generosidad a este título al ser el único de los apóstoles que no huyó cuando arrestaron a Jesús. Él estuvo al pie de la cruz junto a María y recibió el encargo de cuidar de ella como si fuera su madre. Sí, yo estuve ahí aquel momento en que él salvaba al mundo en aquella cruz. Oh sí, yo estuve ahí en aquel momento en que aún a sus enemigos perdonó. Oh sí, yo estuve ahí, yo soy testigo. Soy testigo de lo grande de su amor. Cuando solo se quedó, como un cordero se entregó. Yo no me aparté de él ni un segundo. Yo quería verlo y que él me viera ahí. Y fue entonces cuando en mí fijo sus ojos y con lágrimas llorando me dijo: Hijo, te la doy por madre. Ámala y cuídala por mí. Con esta entrega del mismo Jesús, se rompe el castigo del Génesis, cuando le dice a la mujer: vas a parir con dolor. En este momento, María, la nueva Eva, da a luz a un hijo, sin dolor. San Juan se convierte entonces en el primer hijo espiritual de la Virgen María. Me miraban suplicantes al entregarme aquello más bello para él. Cuídala por mi discípulo, ámala
soy aquel discípulo. Y ella mi madre, la recibí, feliz viví, recíbela, tu madre es discípulo. Creo que ahora tenemos mucho más claro la riqueza y experiencia que hay en la vida de este discípulo amado. Ahora nos toca ver la estructura del Evangelio de Juan. Para esto es que estudiamos antes la simbología numérica que va a usar el evangelista en su obra. Vamos a conocer mejor el mensaje universal que quiere transmitir Juan. Empecemos por la estructura narrativa. Está dividido de esta manera. 1. El prólogo, donde se presenta a Jesús como el Verbo eterno de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. 2. El libro de los signos, donde se relatan 7 milagros o señales que Jesús realizó para demostrar su gloria y su autoridad, y que provocaron diferentes reacciones entre los judíos, desde la fe hasta el rechazo. También se incluyen varios discursos y diálogos de Jesús con sus discípulos y con sus adversarios, donde revela su identidad y su misión como el Mesías, el Hijo de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. 3. El libro de la gloria, donde se describe la última cena de Jesús con sus discípulos, donde les lavó los pies y les dio un nuevo mandamiento, amarse unos a otros como Él los había amado. También se registra el discurso de despedida de Jesús, donde les promete el envío del Espíritu Santo, les habla de la vid y los pámpanos, les anuncia las tribulaciones que vendrán y ora por ellos al Padre. Luego se narra la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con sus apariciones a María Magdalena, a los discípulos en el cenáculo y a Tomás. Y por último, 4. El epílogo, donde se cuenta una nueva aparición de Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberíades, donde les prepara un desayuno y restaura a Pedro después de su triple negación. ¿Cuántas partes tiene? 4. Primer número simbólico. El Evangelio es para todos. Tiene 7 señales milagrosas. Estas son: 1. La boda de Caná, Juan 2, del 1 al 11, Jesús revela su gloria y anticipa la nueva alianza. La curación del hijo de un funcionario real capítulo 4, del 46 al 54. Jesús muestra su poder sobre la distancia y la enfermedad. La curación del paralítico de Besata capítulo 5, del 1 al 15. Jesús demuestra su autoridad sobre el sábado y la ley. La multiplicación de los panes, capítulo 6, del 1 al 15. Jesús se presenta como el pan de vida que alimenta a la multitud. Caminar sobre las aguas en el capítulo 6, del 16 al 21. Jesús manifiesta su dominio sobre la naturaleza y su identidad divina. La sanidad del ciego de nacimiento, capítulo 9, del 1 al 41. Jesús ilumina al que cree en Él y juzga a los que se cierran a su luz. La resurrección de Lázaro capítulo 11, del 1 al 44. Jesús se declara como la resurrección y la vida que vence a la muerte. Con el símbolo del número 7, Juan nos muestra la perfección que se realiza en las obras de Cristo. Y además, tiene también ese significado, las 7 veces en que Jesús, repitiendo lo que Moisés, escuchó como el nombre de Dios, dice yo soy. Los 7 yo soy de San Juan son declaraciones que Jesús hizo para revelar su identidad mesiánica y divina, usando una expresión que remite al nombre de Dios revelado a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. El gran yo soy. Cada una de estas declaraciones tiene un trasfondo del Antiguo Testamento y un significado en el Nuevo Testamento. Estos son los 7 yo soy que dijo Jesús. Yo soy el pan de vida, capítulo 6. Jesús se presenta como el verdadero pan que viene del cielo y da vida al mundo. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Jesús se presenta como la fuente de la verdad y la salvación, que ilumina las tinieblas del pecado y la ignorancia. Yo soy la puerta, en el capítulo 10. Jesús se presenta como la entrada al redil de las ovejas, que son sus seguidores. Yo soy el buen pastor, en Juan 10. Jesús se presenta como el cuidador fiel y amoroso de sus ovejas, que las conoce por nombre y da su vida por ellas. Yo soy la resurrección y la vida, capítulo 11. Jesús se presenta como el dador de la vida presente y futura, que vence al último enemigo, que es la muerte. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, versículo 6.
Jesús se presenta como el mediador exclusivo entre Dios y los hombres. Yo soy la vid verdadera, en el capítulo 15. Jesús se presenta como la fuente de la vida espiritual y fructífera para sus discípulos, que son las ramas. Se van a encontrar en la Biblia varios pasajes que hablan de números, pero recuerda que pueden estar siendo usados como cantidad, o como un símbolo o como un nombre gemátrico. O sea que le asignamos valores a las letras hebreas, y se obtiene un número del nombre como está dicho en el Apocalipsis, que escribió este mismo San Juan, sobre el famoso 666. Hoy te voy a develar el por qué tenía que estar en la narración el número 153 de la pesca milagrosa. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo, pues, Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca, y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aunque había tantos, la red no se rompió. ¿Cómo sabían que habían 153 pescados? ¿Acaso se puso a contar cada pescado uno por uno? ¿Por qué está esa cifra en el Evangelio de Juan? Este es su sentido gemátrico. La gematría es el método mediante el cual a las letras se les da un valor y se consigue, sumando esos valores, un total, que sería el número de aquel nombre o frase que hayas escrito en hebreo. Te lo muestro en el gráfico. La primera palabra, leída de derecha a izquierda, nos da el valor de 92 al sumar los valores de las letras. Y las letras de abajo, suman 61. Hay dos palabras, que sumados sus valores gemátricos nos da un total de 153. Soy Dios es la frase que está oculta en el número 153, del Evangelio de San Juan. Ya puedes entender entonces, que lo mismo habrá que hacer con el Apocalipsis, que lo escribió San Juan también, así entenderemos mucho mejor el significado del número 666, o el de los 144.000, etc. Ahora comprendes mejor la simbología que el mismo San Juan usó en la redacción del Apocalipsis. Nos vamos a quedar aquí, pero la segunda parte del Evangelio San Juan la continuamos en la sesión 12, veremos algunas palabras claves, las relaciones que hay entre dichos y hechos del Señor y algunas curiosidades que te sorprenderán. Dios te bendiga y te guarde. Todo a Jesús por María. Todo a María para Jesús. En defensa de la fe. Con Beto Peñalosa.